Ok. Ya chicos, mientras voy poniendo la pantalla para poder en este caso ya empezar con la clase del día de hoy, ya. Recordemos lo que vimos la semana pasada, ya. El tema de la semana pasada era un tema donde vimos voltios, la cantidad de voltios, energía, ¿no? Claro, una cantidad de voltios que se podía adquirir por medio de lo que es, ¿no? Una diferencia de potencia. A ver, bueno, ahora sí, está por acá, por aquí. Ya. Ok, lo que vamos a trabajar el día de hoy, chicos, es nada más y nada menos que la corriente eléctrica. Pero, ¿cómo se obtiene esa corriente eléctrica? Básicamente, para poder, en este caso, pues lograr a la corriente eléctrica, necesitamos hacer una conexión. Necesitamos conectarlo a algo. Entonces, nosotros si conectamos un foco o de repente un play o de repente un televisor, ¿estamos de acuerdo? Si lo conectamos a algo, al tomacorriente, nos vamos a dar cuenta que ahí el televisor, ahí el play o lo que sea que hayas conectado va a empezar a funcionar. ¿Y eso por qué? Porque ahí, chicos, hay algo que se llama, pues, corriente eléctrica. La corriente eléctrica nace de lo que es esta conexión, este voltaje que vamos a explicar en breve, ¿ya? Y allí esto que ven acá, estos circulitos de color azul son en este caso, los que van a provocar a la corriente eléctrica. Son las cargas, ¿no? Las cargas, en otras palabras. ¿Está bien? Ya, entonces, lo que vamos a tocar el día de hoy es acerca de la corriente eléctrica, el comportamiento de corriente eléctrica, qué es la corriente eléctrica. Luego iremos a ver el concepto de resistencia y por último, a menos por último, vamos a ver la ley del señor Ohm, ¿no? La ley de Ohm, ¿no? Para que ustedes puedan, ¿no? Identificar ciertas cosas de ese, ¿no? De esta ley que pronto vamos a enunciar. ¿Está bien? Listo, chicos. Vamos a empezar entonces con la corriente eléctrica. Cabe señalar que la corriente eléctrica que voy a mencionar yo por acá no es la corriente que usamos hoy en día. No es la misma corriente. La corriente que usamos hoy en día es una corriente mucho más especial. La corriente eléctrica que voy a mencionar por acá es la corriente eléctrica de tipo continua. ¿Sí? Es la corriente de tipo continua. Es la corriente, muchachos, la corriente eléctrica ya que se obtiene de las pilas o de las baterías. ¿Está bien? Lo que pasa es que la corriente continua es una corriente, observen la imagen, por favor, es una corriente que es así. Miren, la corriente continua está ubicada de esta manera. Es una constante. Esto es la corriente que te da las pilas, las baterías, ¿no es cierto? Ya, ahí está, una corriente estable y continua, ¿no? Ahí está. Pero lo que usamos en casa no es continua, es así, llamada corriente alterna. Y es por eso que como nosotros tenemos pues un aparatito de Wi-Fi, ese aparatito de Wi-Fi emite una señal, pero funciona a base de corriente alterna. Lamentablemente tiene pequeñas oscilaciones como la que ves acá. Y por eso hay veces que está muy bien, ya muy bien funcionando ¿no? tu Wi-Fi, pero otras veces un poquito cae, ¿no? Y es por estas variaciones que sufre pues esa corriente alterna, ¿ya? Cabe señalar que lo que vamos a estudiar primero nosotros es la continua, que fue la primera corriente en ser descubierta. ¿Ya? Esta fue la primera corriente en ser descubierta. Todo el estudio que se hace es en base a la continua. De allí se arranca a la corriente alterna. Pero por el momento, continua corazón. ¿De acuerdo? Ya. Ok. ¿Qué es la corriente eléctrica? La corriente eléctrica continua. Después de varias investigaciones que se hizo, ¿no? Se demuestra que la corriente eléctrica, chicos, la corriente eléctrica es un movimiento ordenado de los portadores de carga. En otras palabras, electrones, ¿no? Los electrones. Los electrones son los que van a empezar a fluir, fluyen, saltando de un átomo a otro átomo.
de un átomo a otro átomo y empiezan a trasladarse los electrones así en cadena, como estás viendo aquí en pantalla. ¿Ves? ¿Ves esas bolitas de color azul? En que saltan de un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro. Entonces, eso es un movimiento de los electrones o portadores de carga dentro de un conductor. Eso es corriente eléctrica. Ahora, esa esquematización de la corriente eléctrica lo ponemos acá. ¿Ven esta figura de color lila? Ujú. Ya. Para no dibujar los átomos, porque cuesta mucho trabajo y mucho tiempo, en este caso, dibujar átomos, de frente vamos a colocar a los electrones. Y los electrones, que están representados acá de las bolitas de color blanca, estos electrones van a empezar a moverse de manera ordenada, de un extremo del conductor a otro, al otro extremo del conductor. Eso es siempre la manera de cómo los electrones tienden a ir. Ese movimiento de los electrones por dentro del conductor se llama corriente eléctrica, ¿no? Se llama la corriente eléctrica. Profe, ¿y qué sentido tiene la corriente eléctrica? Mira, normalmente la corriente eléctrica va en este sentido. ¿Cuál? Va de menos a más. ¿Ya? Normalmente la corriente eléctrica va a ir de menos a más. Pero ustedes en los problemas, ¿ya? Pero ustedes en los problemas lo van a tomar al revés. ¿Cómo al revés? Evidentemente lo van a tomar de más a menos, ¿ya? Sentido convencional de corriente eléctrica. El sentido convencional de corriente eléctrica es tomar del extremo de mayor potencial al de menor potencial. Se considera que la corriente eléctrica así es como va a fluir, de más a menos. Ese es el sentido convencional de corriente, ¿ya? La corriente eléctrica va a ir, en este caso, de más a menos. Ya, ahí está. Ya, ahí está. Ya, de esta manera. La corriente va a ir en este sentido. A ver, para hacer una idea del problema. ¿Alguna vez han visto un circuito, verdad? ¿Alguna vez, me imagino que alguna vez habrás visto un circuito muy idéntico al que estoy construyendo por acá? ¿Verdad, chicos? ¿Alguna vez habrán visto este circuito de acá? Bueno, este palito grande que ustedes están viendo por acá es el palito más, ¿ya? Es el extremo de mayor potencial. Y este palito chiquito vendría a ser el menos, ¿sí? Entonces, eso conócelo de esta manera, ¿no? El palito grande es el más y el palito chiquito es el menos. En estos casos, la corriente es así, ¿ven? ¿Por qué tiene que ser así, profe, la corriente eléctrica? ¿Por qué se mueve así la corriente eléctrica? Es que la corriente eléctrica cumple el sentido que acabo de mencionarte. Ya se me olvidó. No puede ser. Ya, lo vuelvo a decir. La corriente eléctrica siempre va del lado más al lado menos. ¿Ves? Siempre va de más a menos. Tiene ese sentido, ese tipo de comportamiento la corriente eléctrica. Así es la manera de cómo fluye la corriente eléctrica. Entonces, cuando vengan los problemas y tienen un circuito como este de acá, entonces tú al toque de aquí, del palito grande, del extremo positivo, saca a la corriente eléctrica. Y vas a ver que todo te va a salir bien bacán. ¿De acuerdo? Toma ese sentido que estás viendo por acá. ¿Ya? Considéralo siempre de esa manera. Listo, muchachos. Bien, sigamos. A ver, ¿cómo medimos a la corriente eléctrica? Hoy en día hay maquinitas que sirven para medir a la corriente eléctrica. ¿Ya?
Hoy en día hay maquinitas que pueden medir a la corriente eléctrica. Por ejemplo, ustedes alguna vez, me imagino yo, habrán visto a este aparato. ¿Sí? En los talleres donde arreglan carros, ¿no? En este caso, hoy en día los carros mayormente son eléctricos, utilizan, por ejemplo, lo que es el multiester, que es algo parecido a esto, una maquinita de esto, ¿no? Y ahí, por ejemplo, hay maneras de cómo medir el amperímetro, no, perdón, al amperaje y todas otras cosas más. Pero en los problemas, para medir a la corriente eléctrica, ustedes van a recurrir a este elemento, ¿ya? Intensidad de corriente eléctrica, representada por la letra I, ¿no? Por eso acá puse una I, ¿no? Intensidad de corriente eléctrica. ¿Qué es la intensidad de corriente eléctrica, muchachos? Ya, a ver, lo que pasa, ya, es que la intensidad de corriente eléctrica es un parámetro, ¿de acuerdo? Es una forma de cómo medir a toda la corriente, ¿ya? Medir a toda la corriente como es bravazo y bien fregado. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Van a tomar parámetros para medir a la corriente eléctrica, ¿ya? Y ese parámetro es la intensidad de corriente eléctrica. Profe, ¿cómo se calcula eso? Ya, primero, esa corriente eléctrica se define, ¿ya? Como en este caso, el movimiento de cargas, ¿ya? Cargas eléctricas a través de la sección recta de un conductor, ¿ya? ¿Sí? A ver, por si no les has entendido la idea, vamos a imaginar esto. Imagínate que tienes ya un grupo de personas, ¿de acuerdo? Que está huyendo y que van a escapar. Pero digamos que hay dos maneras de cómo van a escapar. Una por una puerta ancha y otra por una puerta delgada, angosta. ¿De acuerdo? Entonces, es obvio, de acuerdo, que por la puerta angosta, de repente pasará una sola persona a la vez. ¿Por qué? Porque es angosta la puerta. ¿Está bien? En cambio, en la puerta ancha es muy posible que puedan pasar no de uno en uno o de dos en dos, ¿no? A lo mejor pasa de tres en tres. De modo que nosotros podemos decir, ah, caray, por la puerta ancha, que le vamos a llamar sección, ¿no? Por esta sección ancha pasa mayor cantidad de personas de lo que pasa por esta puerta angosta de poca sección, ¿verdad? Entonces nosotros podemos decir que hay más personas que pasan por esta sección de lo que pasan por la otra, ¿no? Eso podemos decir nosotros. Ok, algo así pasa con lo que es las cargas eléctricas. Si tú tienes un cable demasiado angosto, va a haber pocas cargas eléctricas que puedan cruzarlo, ¿ya? Pero si el cable es anchote, como vimos en la analogía aquí, pues va a haber mayor cantidad de cargas que van a fluir por esa sección recta. ¿Estamos de acuerdo? Ya, eso es justamente lo que te acabo de mencionar. La sección recta es como el ancho del conductor. Y como cuanto más ancho sea la sección recta, mayor cantidad de cargas podrán atravesar a esa sección. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se ve cuántas cargas cruzan por la sección recta de un conductor. Y ahí con eso se toma a la corriente. Con eso van a medir ustedes a la corriente. Profe, pero en los problemas me van a dar reato. Ah, sí, en los problemas de eso te van a dar reato. Tú solamente lo que vas a hacer es agarrar a lo que es esa carga que te dan de ato y lo vas a dividir entre el intervalo de tiempo. De modo muchachos, ya de modo por acá, que carga entre tiempo
¿ya? De modo que carga entre tiempo te va a dar la intensidad. A esta formulita también se le conoce con el nombre del kit. Kit, así como suena kit, ¿ya? Q, ¿ya? Igual a kit. Si así te parece más fácil de recordar, normal, ¿ve? Ponle kit. De esta manera. ¿Está bien? Ya de esa manera nada más. Entonces puedes tener en cuenta esa forma para medir a la intensidad de corriente eléctrica. ¿Ya? La unidad de la corriente es el amperio o ampere. En amperios o ampere puedes medir lo que es la corriente eléctrica. ¿Ya? No te vayas a olvidar de eso. Así nada más. Ya, para poder aplicarlo eso en los problemas, vamos a los problemas, chicos. Saquen su material de trabajo. Vamos con los problemitas. Vamos a avanzar progresivamente, ¿ya? Un toquecito. Ya. Vamos, por ejemplo, vamos a la aplicación de la fórmula, ¿ya? Vamos al problema número 4. En el caso de lo que es el problema número 4, ahí lo estoy poniendo en pantalla, ya dice lo siguiente. A través de un conductor, ya, a través de un conductor, circula una corriente de 4 amperes. Y la pregunta es, determine la cantidad de carga que circula en 2 minutos. ¿Ya? La cantidad de carga que circula en 2 minutos. Entonces lo que vas a hacer es lo siguiente, nada más, ¿ya? Vas a aplicar la formulita que acabo de mencionar. Vas a aplicar kit, en otras palabras. Q igual a I por T. Kit. Ya está, de esta manera. ¿Está bien? Y ahí vas a ponerte a reemplazar. ¿Ya? Chicos, reemplazando. La intensidad de corriente por dato de problema, la intensidad de corriente por dato de problema es 4 amperes. Y el tiempo, 2 minutos. Pero no lo pongas como minutos. Ya sabes que en física, ¿no es cierto? Ya lo pasamos todos a segundos. Así que, por lo tanto, muchachos, 2 minutos sería 120 segundos. Y esa sería prácticamente toda la idea del problema, ya que Q es la carga eléctrica que justamente necesitas calcular. Entonces, esa cantidad de carga eléctrica ya salió. 480C. ¿Ya? 480C. ¿C de qué, chicos? ¿Recuerdas? Acá dice la clave la D. ¿C de qué? ¿Cuál es la unidad de la carga? Sí, Ali, muy bien, te felicito, muy bien. Es el Coulomb, ¿no? Claro, el Coulomb. Y esa sería la respuesta de este problema. ¿Está bien, chicos? ¿Alguna duda hasta ahí? Ah, ya nos encontraron. Ya, ahí está. Ya, esa sería la idea en este tipo de casos. Ya, chicos, vamos al tercer problema. Problema número 3. Ya, problema número 3. A ver, en el caso de lo que es el problema número 3 es lo mismo. También van a aplicar kit, pero con calma, muchachos, con calma, ¿ya? Ahí está. Vamos a leer el caso del problema número 3. Dice así, ya, dice. Por la sección recta de un conductor pasan
5 por 10 elevado a la 20 electrones en 16 segundos. Determine la intensidad de corriente eléctrica. ¿No? Determine la intensidad de corriente eléctrica. Ya. Entonces, lo que vas a hacer primero es entender que esa corriente o intensidad de corriente eléctrica sí se puede medir. Y para eso puedes aplicar kit. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es donde aplicamos kit. Vamos, avanza, avanza. Aplicamos, ¿no? Kit. Donde para eso recordamos que Q es la cantidad de carga eléctrica y la intensidad de corriente que el problema te está pidiendo. Y T es el tiempito que sí te están dando de dato. 16. Ya. Pero, profe, ¿por qué me dicen acá 5 por 10 a la 20 electrones? Ah, lo que pasa, muchachos, lo que ocurre es que esta carguita Q que estás viendo por acá tiene una forma de calcularse. Ese Q tiene una manera de cómo calcularse. O sea, muy aparte de ser I por T, kit, recordamos que la carga eléctrica también se calcula de la siguiente manera, a ver si lo recuerdas. Yo voy a escribirlo, a ver si tú lo deduces. ¿Se mide como kit? Sí, pero también se mide así. ¿Está bien? Lo puedes calcular de esa manera. Ahora, recordando, ¿qué era N? ¿Se acuerdan? ¿Y qué era N? Justamente lo que dice ahí en el primer renglón. Ajá, claro, muy bien, Ali. Muy bien, Grisel. Muy bien, chicas. Ahí está, ¿ya? Ahí está, el poder femenino. Muy bien, bien, Yadira, muy bien. Es el número de electrones, justamente una cantidad que el problema te está dando de dato. ¿Qué, profe? Entonces lo tengo que reemplazar. Sí, lo vas a tener que reemplazar. En vez de colocar Q, la carga, lo puedes colocar como N, el número de electrones transferidos, multiplicado por el valor absoluto de E. Y si hace memoria, pues el valor absoluto de E habla de la carga del electrón. ¿Ya? Y eso es una constante que es 1,6 por 10 elevado a la menos 19. ¿Está bien? Y ahí nomás ya tendríamos que darle forma así, reemplazando. ¿Ya? Y por lo tanto, muchachos, si reemplazamos, sería por acá, a ver, por este lado. N 5 por 10 elevado a la 20. Ahí colocas 5 por 10 elevado a la 20. Carga del electrón, ya ahí colocas 1,6 por 10 a la menos. Ya, 1,6 por 10 elevado a la menos 19. Y lo que te pide el problema, y el tiempo sería 16.
Sí, y ahí tenemos la respuesta a la pregunta del problema. ¿Sí? Y ahí sacas la intensidad. A ver, 1,6, 8, un medio, 5 creo, ¿no? 5 creo, me parece que te va a salir. A ver, corrobóralo, por favor. Un ratito, por favor, un ratito, ¿ya? Y ahora sí, chicos. La clave correcta por acá sería que cuando reemplacemos todo esto de aquí, ¿no es cierto? No va a salir que I va a ser igual a 5, ¿no? I va a ser igual a 5 amperes. Y esa sería toda la idea del problema, nada más. ¿Sí? Ahí está, 5 amperes, esa sería la resolución. Listo. ¿Está bien? Entonces, cuando ustedes salen de corriente eléctrica, ¿no? Recuerden un poquito su teoría, un poquito nomás. ¿Qué es corriente eléctrica? Un movimiento de cargas, nada más. Es un movimiento de cargas que va a suceder dentro de un conductor. ¿Ya? Y para medir a la corriente eléctrica se usa la fórmula Kit, ¿no? El Kit. Y con eso va a ser más que suficiente para la resolución de ciertos problemas, ¿ya? Así nada más. Entonces, esa sería la forma. Muy bien. Vamos a otro caso que aparece en tus problemitas, que es el problema número 2. Ya. En el caso del problema número 2, muchachos, en el caso del problema 2 dice, bueno, hay un dibujito, ¿no? Dos dibujitos, dos dibujitos. Dice el problema número 2, diga en cuál de los conductores se tendrá corriente eléctrica, ¿no? En cuál de los conductores hay corriente eléctrica. Y aparece un primer caso y aparece un segundo caso, ¿no? En el primer caso vemos un foquito, al igual que en el segundo caso. Pero lo que también vemos ya en estas dos situaciones es que el primer foquito está ubicado entre dos puntos que dice 40 voltios, 40 voltios. Mientras que el segundo foquito está ubicado entre dos puntos donde hay 60 voltios y 10 voltios. La pregunta es, ¿en cuál de ellos hay corriente eléctrica? Aparentemente podría ser entre los dos. Ya, aparentemente podríamos decir, profe, en los dos focos que vemos ahí va a haber corriente eléctrica. Pero sería mentira, chicos. ¿Por qué mentira, profe? Porque la verdad es que, acá voy a colocar esa teoría, ¿ya? Porque eso es una teoría, ¿ya? A ver, para que exista corriente eléctrica, para que la corriente eléctrica fluya a través de un conductor, ¿sí? Para que la corriente eléctrica fluya a través, ¿ya? De un conductor se necesita, ¿ya? Una diferencia de potencial, ¿ya? En los extremos de dicho conductor. ¿Está bien?
¿Qué significa eso? Significa que, chicos, para que un foco se prenda, para que tu Play se prenda, para que tu celular funcione, tiene que haber una diferencia de potencial. Si no, no va a funcionar. El foco no se prende. De acuerdo, chicos, el celular se apagaría, se gastaría su batería y se apagaría. Igual pasa con el resto de artefactos electrodomésticos. Tiene que haber una diferencia de potencial. Profe, lo que no entiendo es qué cosa es diferencia de potencial. Diferencia, una resta de potenciales en los extremos del conductor. Y dense cuenta, ok, miren por aquí, que vamos a hacer la diferencia de potencial. Observen, por favor. Yo empiezo con el de acá, ¿ya? La diferencia de potencial en los extremos. Esto que estoy colocando acá se llama diferencia. La diferencia de potencial en los extremos sería, para este segundo caso, 60 menos 10, porque justamente eso es diferencia. 60 menos 10. Por lo tanto, esa diferencia de potencial sería de 50 voltios. Lo puedes poner así o lo puedes poner también así. Los dos también, las dos maneras de poner también. Chicos, ¿y con 50 voltios el foco se prende? La respuesta es sí. Vuelvo a mencionar, tiene que haber una diferencia de potencial en los extremos para que fluya la corriente. ¿Está bien? Entonces, en el primer caso, sí fluye intensidad de corriente porque hay una diferencia de potencial. Ahora te toca a ti. Ve al primer caso y haz lo mismo. ¿Y qué es lo que va a pasar? En el segundo caso, al hacer la diferencia, nos damos cuenta que sería así. Profe, pero va a haber una diferencia de potencial de cero. Ya, pero ese cero no te produce energía. La regla, y vuelvo a citar, es que para que haya una corriente eléctrica, para que exista corriente eléctrica, tiene que haber una diferencia de potencial, pero no de cero, pues papá, no de cero. Tiene que ser mayor que cero. 1 voltio, ¿sí? Con 1 voltio ahora se prende el foco. 2 voltios, ¿sí? Sobra con 2 voltios se prende. 0 voltios, no, con 0 voltios no se prende ningún tipo de foquito. Así que por lo tanto, en el primer caso, no se prende el foquito. ¿Está bien, chicos? No se prende el foquito. Entonces, eso es lo que debemos de tener en cuenta en este tipo de situación. La clave sería alternativa C de casita. ¿Está bien? C de casita. ¿Ya? A ver, vamos otra vez. Ahí está. Tenemos esto. Esto que estoy viendo por acá es un foco. Ya, es un foco. La pregunta es, ¿este foco se prende o no se prende? Y la respuesta es, pues sí, sí se prende. ¿Por qué? Porque está conectado a una diferencia de potencial de 5 voltios. ¿Ya ves? No sé, de repente por acá, pues, observas el palito grande, ¿ves? Y acá va a haber un potencial. Y observas por acá el palito chiquito, ya sabes que es menos. Y por lo tanto, muchachos, dense cuenta que en los extremos del foco va a haber uno que es más y el otro que va a ser menos.
Y eso pasa acá, mira, ven. Uno de ellos es más y el otro es menos. Y cuando eso pasa, allí sí fluye corriente. ¿Ves? Acá sí fluye corriente. Ah, profe, no tienen que ser iguales. Claro, pues, no tienen que ser iguales. Por lo tanto, chicos, si uno es mayor que el otro, ahí sí fluye corriente. ¿Me entiendes? Entonces, si en este caso, pues, uno de ellos es mayor que el otro, ahí sí va a fluir corriente y no hay ningún tipo de inconveniente. Si son iguales, ahí sí se eliminan cero y no fluye corriente. La clave del problema 2 es casita, en los extremos de dicho conducto. Y esa sería la forma en este caso. ¿Está bien, chicos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, pues tiene que ser mayor que cero. Esa es la idea, ¿no? Tiene que haber una energía. Por eso, chicos, cuando ustedes sacan la batería de su celular, por ejemplo, cuando sacas la batería de tu celular, ahí vas a encontrar simbolitos como más y como menos, justamente por la misma razón que te acabo de mencionar. Tiene que haber ya uno que sea mayor y otro que sea menor, uno más y otro menos, para que así puedas, pues se pueda lograr el paso de corriente eléctrica, ¿ya? Esa es la idea en este caso. A ver, lee el problema número uno. ¿Qué clave marcarías en el problema uno? A ver, te doy un par de minutos, ¿ya? Problema número uno. Lee con calma, con tranquilidad. Ya. Por ahí tengo ciertas opiniones un poquito diferidas, ¿ah? Diferentes. ¿Alguien más? A ver, ¿alguien más?
Ya, ¿sí? Ya, chicos, vamos entonces a comenzar. Normal, o sea, en la parte teórica, al menos en ciencias, en física o en química, ustedes saben que es una situación un poco molestosita, ¿no? Y eso es no solamente para ustedes, sino para cualquier alumno en general. O sea, cuando ve de repente, pues, ¿no? Un problema de, ¿no? Cuando ve en este caso un problemita, por ejemplo, de ciencias, o sea, entonces empieza a dudar, ¿no? Empieza a dudar. Pero muchachos, tranquilos. Hay que ya empezar justamente leyendo con calma ese tipo de pregunta, ¿no? A ver, dice, escriba verdadero B o falso según corresponda. Y la primera dice, si no hay diferencias de potencial, ya, si no hay diferencias de potencial, dice en los extremos de un conductor no hay corriente eléctrica. ¿Qué dicen ustedes, chicos? Si no hay diferencia de potencial en los extremos de un conductor, no hay corriente eléctrica. Y ese enunciado, pues, es lo mismo que habíamos aclarado por acá, ¿no? Habíamos aclarado que tiene que haber una diferencia de potencial para que fluya corriente. Bueno, acá es lo mismo que le están diciendo. Si no hay diferencia de potencial en los extremos de un conductor, entonces no hay corriente eléctrica. Y eso sería verdadero, verdadero. Tiene que haber en una diferencia de potencial para que así el conductor funcione, para que fluya corriente a través del conductor. Pero al no haber esa diferencia de potencial, lamentablemente, pues no habrá corriente. Verdadero, ¿no? En este caso, muchachos, el primer enunciado. El segundo enunciado. Se tiene una corriente eléctrica convencional y real. Ya, ahí está. Claro, la verdad es que sí hay, chicos, ya en este caso, sí, en este caso sí hay corrientes convencionales y corrientes reales. Por ejemplo, convencional. Y eso sí te lo mencioné y lo vuelvo a poner. En el sentido convencional de corriente, la corriente va a fluir del extremo de menor potencial, perdón, mayor potencial al extremo de menor potencial, de más a menos. ¿Está bien? De más a menos. Pero si hablas del sentido real de corriente, ¿ya? El sentido real de corriente no es así. En el sentido real de corriente es al revés. Va de menos a más. Si hay dos sentidos, el convencional, que normalmente sucede en gases, normalmente sucede en líquidos, ¿ya? Normalmente. Y el sentido real que aparece en metales. La gran diferencia de uno con otro, ¿no? Entonces, esto aparece en fluidos, pero otro aparece en metales. Así que sí hay dos sentidos, verdadero. Y en la tercera dice, en los sólidos, la corriente eléctrica real está formada por electrones libres. Ya, eso también es verdadero. En este caso, en el sentido real, el sentido real de corriente está dado por electrones, electrones libres, electrones que se encuentran en la última capa del átomo y por lo tanto, ¿qué hacen? Simplemente son capaces de trasladarse de un punto a otro. ¿Se acuerdan que les mostré esta imagen? La primera, la primera. Les dije que esas bolitas de color azul son los electrones, ¿no? Ya, son los electrones libres. Electrones libres que están en la última capa. Ellos son los que definen el sentido real. ¿Ya? Ellos son los que definen el sentido real. Profe, ¿y el sentido convencional? Ya, eso está regido no por los electrones libres, sino, profe, él está regido por los iones.
como esto se cumple en gases, como se cumple en este caso, muchachos, ¿ya? En, ya como se cumple en este caso, pues en líquidos, por ejemplo, ya ahí funcionan los iones. ¿Cuál fue lo primero que se demostró? ¿El real o el convencional? Históricamente hablando, ¿cuál fue lo primero? ¿El real o el convencional? ¿Cuál es lo primero que demostraron los antiguos? ¿Que había el convencional o el real? ¿No? La gente de antaño, Ohm, Ampere, toda esa batería, ¿no? Toda la gente de la Real Sociedad descubre primero a quién, a los electrones, perdón, al sentido real o al sentido convencional. Al real. Recuerden que los primeros experimentos, ya, y eso también he mencionado, bueno, a grosso modo, pero te lo mencioné. Los primeros experimentos fueron a base de lo que es, en este caso, la corriente de tipo continua. La continua es en metales, pues, en cables, en filamentos. Entonces, eso fue lo primero que se demostró, que había un sentido real de corriente. Pero después, con el pasar del tiempo, la gente de antaño se da cuenta de que, pues, no solamente estaba el real, sino también el convencional, ya que la corriente se desplazaba no solamente en sólidos, sino también se desplazaba la corriente en líquidos y en gases. Entonces, tuvieron que reformular la idea, ¿no? Tuvieron que reformular la idea, chicos. Así fue como ocurrió ese tipo de caso. Bien, listo. Entonces, ya regresando a lo que es este problemita, la clave sería todos verdaderos. Verdadero, verdadero, verdadero. ¿Sí? Esa sería la idea en este caso. Regresamos con la parte teórica, chicos. Resistencia eléctrica. ¿Qué es eso? Ya. Lo que pasa es que, ya, lo que pasa, chicos, es que la corriente va a fluir a través de un conductor. Eso le encanta hacer a la corriente. Pero no todos los conductores van a dar esa facilidad para que la corriente fluya. Hay algunos conductores que no les gusta que la corriente circule a través de ellos. Ofrecen una oposición, ¿ya? Ofrecen una oposición, ¿ya? Entonces, la corriente quiere fluir por un conductor, pero ese conductor le puede favorecer a que fluya esa corriente o puede darle la contra. Puede ser cualquiera de los dos. Entonces, justamente por eso vamos a definir a la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es la medida de la oposición que ofrece una sustancia al paso de la corriente eléctrica a través de él. ¿Ya ves? Ahí está, al paso de la corriente eléctrica a través de él. Entonces, por acá, chicos, tenemos a dos casos, el caso A y el caso B. En el caso A, por ejemplo, los electrones están fluyendo de manera muy directa. Los electrones están moviéndose de manera muy libre. Cuando eso pasa, es porque estamos hablando de un elemento que es un buen conductor, que tiene baja resistencia, por ende. Pero cuando los electrones no pueden desplazarse libremente, sino que empiezan a chocar entre ellos, a golpearse y hacer todas estas cosas que ves ahí en pantalla, pues lamentablemente, ya lamentablemente muchachos, este conductor, esta sustancia, este elemento es mal conductor, ya que posee una altísima resistencia. Entonces, no todos los cables, no todos los conductores van a tener, chicos, ya van a tener igual resistencia.
¿Ya ves? Ya, así que por lo tanto, muchachos, ya, no todos los elementos son buenos conductores. Por ejemplo, la plata es muy buen conductor. La plata pura, por ejemplo, transporta la corriente a enormes velocidades. Es bien rápida transportando corriente. ¿Ya? La plata es así. Pero si hablamos de la madera, por ejemplo, la madera no, la madera es todo lo contrario. La madera es mal conductor. Es mal conductor la madera. Y por lo tanto, muchachos, ya por lo tanto, la madera tiene una cualidad que es de ser de alta resistencia. Incluso se le conoce con el nombre de aislador, los aisladores, ¿no? Claro, los aisladores de corriente. ¿Ya? Bueno, chicos, si ustedes quieren calcular a esta resistencia la vas a calcular de esta manera. ¿Ya? Esto que ven por acá, R, es la resistencia. Eso va a ser igual a este simbolito medio raro, que aquí está. Se le llama resistividad. Resistividad eléctrica. Tranquilo, chicos, eso les van a dar de dato en el problema. Tú tranquilo nomás, no te preocupes. Esa cosita se llama, en este caso, resistividad eléctrica. ¿Ya? Ahí está. Y ahí estaría su unidad de medida. L. L es la longitud. ¿Ya? L es la longitud del conductor. Y eso va a estar en metros. ¿Ya? La longitud tiene que estar en metros. Y A, A vendría a ser en la sección recta o transversal del conductor. ¿Está bien? Ya, entonces esos elementos van a participar en la fórmula que estás viendo ahí y lo que harías tú simplemente sería reemplazar, ¿no? Vas a ponerte a reemplazar ya simplemente los datos que el problema te dé. ¿Ya? Tiene que estar en metro cuadrado. Ya, ahí está. ¿Listo, chicos? Entonces, esta es la cualidad que tú estás observando en este tipo de situación por este lado. Nada más, ¿no? En todo caso, muchachos, cuando resolvamos los problemas, hay que trabajar con esta propiedad. Ah, me olvidaba. La unidad de la resistencia es el ohm. Así se le llama, el ohm, simbolizado por la letra griega omega. Ya, este es el omega. Ohm, ¿no? Ahí va, de esta forma, el omega. ¿Está bien? Ya, eso vamos a usarlo en los problemitas que siguen. ¿Ya? Chicos, vamos a los problemitas. A ver, de su material de trabajo, ¿ya? En este caso se cumple, a ver, ¿qué problema puede ser? Ya, el problema número 5. Ya, el problema número 5. En el problema 5 dice, la resistencia eléctrica de cierto conductor rectilíneo dice que es de 20 ohm. Punto. Si el área de su sección transversal es 3 milímetros cuadrados y su resistividad es de 4 ohmios por milímetro, dice, determine, ¿qué cosa? Determine su longitud, dice, ¿no? Ya, determine en este caso su longitud. Un ratito. Ya. ¿Qué es lo que ocurre acá, no? ¿Qué es lo que se hace en este tipo de casos? Ya, a ver. Lo que vas a hacer es simplemente lo siguiente, nada más, mira, ve.
vas a aplicar la ecuación. ¿Ya? Vas a aplicar en este caso la famosa ecuación. La ecuación que dice que R, o sea, la resistencia, va a ser igual a resistividad por longitud entre A. O sea, ¿de acuerdo? Ya, eso vamos a aplicar. Vamos. Ya, muy bien. Listo, chicos. Entonces, ahí lo tenemos. Ya. ¿Qué es lo que va a hacer? Ya, lo que va a hacer en este caso, pues, es lo siguiente, ¿no? Vas a sustituir lo que te dan de dato. A ver, un ratito, ya. Vas a sustituir esto de acá que te dan de dato, ¿ya? Simplemente lo que vas a hacer es, por acá, colocar esta resistencia que es 20. 20. Este símbolo se llama resistividad y sí te están dando de dato. Dice que es de 4 ohmio por metro. 4 ohmio por metro. O por milímetro, perdón, por milímetro. ¿Está bien? Y por último, muchachos, y por último, te sale acá la longitud, que es lo que necesitas, y el área vendría a ser, dice por acá, de 3 milímetros. Ahora, como yo no quiero que te rayes en las unidades, vamos por esto. Acá han usado ohmio por milímetro, ¿no es cierto? Ohmio por milímetro. Entonces voy a colocar acá eso. Ohmio por milímetro. Acá el 3 es milímetro cuadrado. ¿Ya? Milímetro cuadrado. Y esto de acá es 20 ohmios. Mata. Si te das cuenta la clave, numéricamente ya encontramos la clave. La unidad está mal. Acá está mal la unidad en el problema. Porque mira, lo que pasa es que el ohmio con el ohmio se van a cancelar. Ya. Miren por acá. Ya. Acá se mata ohmio con ohmio. Luego, milímetro con otro milímetro de acá arriba se mata. De modo que te queda milímetro. Un milímetro te va a quedar. De modo que la respuesta es L, pero sería igual a 15. Pero no metros, como dicen las claves. No metros, sino sería milímetros. Por eso las claves están mal en unidad, ¿ya? No debe ser metros, debe ser milímetros. ¿Ves? Por la unidad nada más. De ahora en adelante ya hay que tener en cuenta ese detallito, ¿ya? Sobre todo, si esta última parte, si te dicen milímetro cuadrado, tienes que tratar de ponerlo mejor en metros, ¿ya? Aunque acá la clave ya salió, pero igual trata de ponerlo en metros para la próxima, ¿ya? A ver, vamos a otro caso. El problema número 6. Ya, a ver. En el caso del problema número 6, muchachos, que lo estamos poniendo por acá, ya. Ya, dice por acá, ¿no?
Se tiene un conductor homogéneo de sección transversal rectangular y de resistencia 20 ohm, ¿no? Ahí está, ahí está. Dice luego, si se le corta por la mitad, o sea, ese conductor le corta por la mitad longitudinalmente y transversalmente. Hasta ahí, chicos. ¿Saben qué significa cortes de tipo transversal y longitudinal? ¿Sí? Corte transversal, corte longitudinal. ¿Se acuerdan cómo es eso? No. ¿Seguros? Ya, la gente que va a ingeniería, arquitectura, los famosos cortes, muchachos. Ujú, ya. Solamente para aclarar esa parte, porque como necesito avanzar, no puedo dejarlos al aire si es que no conocen muy bien esa partecita, así que les ayudo, mira, ve. A ver, por ejemplo, por acá tengamos que tenemos una manzana. Sí, que está lindo esta cosa. Ah, ya, ahora sí. Ya. Ahí tenemos a la manzana. Ya, pero observen esta manera, estos cortes que se he hecho acá. ¿Sí? Observen. ¿Sí? ¿Me entendiste más o menos? ¿Más o menos? Ya, vamos con otro caso, a ver. ¿Ya? A ver, el caso del plátano. ¿Sí? Para que vayas entendiendo eso de longitudinal, ¿no? Eso de transversal. ¿Listos? ¿Sí? ¿Captaron la idea? Ok. A ver, haz el corte de esto. A ver. ¿Está bien? Ya. Corte longitudinal, corte transversal. Si quieres, empieza con el último, ¿no? El transversal. Por la mitad longitudinalmente y transversalmente. Claro. Ya, entonces hagan los cortes. A ver, ¿sí? Hagan los cortes. ¿Listos? Ya. Por este lado, ya está. El corte que estoy haciendo por acá, ya, el corte que voy a hacer por acá, muchachos, ¿ya? ¿Qué tipo de corte sería? ¿Ya? El corte que voy a hacer por acá, lo voy a señalar con una línea. Este corte seguido por esta línea, ¿qué tipo de corte, chicos? Muy bien, Carlos. Eso es el llamado longitudinal. Está bien, perfecto. ¿Ya? Es el longitudinal. Muchas gracias por tu acertada opinión, es cierto. Ya, esto que ustedes están viendo por acá, ya, es el corte, ya, en este caso, longitudinal. Acá vamos a ponerlo. Entonces, vas a cortarlo así.
longitudinal. No, este es el longitudinal. Te lo vas a partir al pobre así. Y el otro que estoy colocando por acá, la mitad dice, ¿no? Ya, es el transversal, este de acá. ¿Ve? Este es el transversal. ¿Está bien? Ya, entonces ya te imaginarás cómo lo han partido al pobre conductor, ¿no es cierto? De hecho que te va a salir 4 pedazos. Y 4 pedazos iguales, por cierto, ¿no? 4 pedazos iguales. Te piden la resistencia eléctrica de cada parte, ¿no? Ahí está. Entonces, vamos a analizar solo a una parte. No necesitamos analizar a todo, solo analicemos a una parte. Pero antes de analizar a una parte nada más, vamos a colocar acá. Si todo esto es 2L, o sea, la longitud de todo el conductor es 2L, cada parte tendrá una longitud L entonces, ¿verdad? Sí, repito. Como vas a dividir 4 partes, de hecho que como estás tomando la mitad, entonces, como estás cortando por la mitad y todo esto le estamos llamando 2L, entonces cada parte será L. ¿Ya? Ahí está. Y como obviamente estás cortando en este caso, pues transversal, cuando haces un corte transversal, esto va a quedar. Ahí está, ¿no? Entonces, cada partecita va a quedar pues con la mitad de área también. O sea, va a quedar con la mitad de área. Si todo el área por acá le llamamos 2A, ¿no? Si a todo el área le llamamos 2A, le vas a cortar longitudinalmente, de cada parte sería A. ¿Está bien, chicos? Ya, ahí está. Bien, ahora sí. Entonces, esto es el resultado del corte. Ahí está. Por lo tanto, diremos, a ver, cuando todo estaba enterito, la resistencia dice que era 20. Cuando todo estaba enterito, la resistencia era 20. Pero ese 20 va a ser igual a longitud 2L sobre 2A. ¿No es cierto, muchachos? Ahí está. Pero ese era el inicio. Una vez que lo has partido, ahora vamos a aplicar para él la formulita. La nueva resistencia X va a ser igual a T, ¿no? Cada parte sería L. Y el área de sección transversal sería A. Pregunta, chicos, ¿cuánto vale el X? Pregunta, muchachos, ¿cuánto vale el X? Observa las dos ecuaciones. Ya, ya, ustedes mismos son ahí.
¿Está bien? Ya. Entonces, muchachos, ahí ya la respuesta creo que está directa, ¿no? En realidad no son diferentes, en realidad son iguales. Por eso la clave sería 20 ohmios, ¿sí? La clave del problema número 6 sería de 20 ohmios, ¿ya? Esa es la respuesta del problema número 6. 20. Ese sería todo el problema. A ver, ya. Listo, chicos. A ver, continuamos. A ver, continuamos un ratito. Este el material. Ya lo vimos. Ahí está. Listo. Pasamos ahora al problema número 8. Ya, ahí está el problema número 8. Ya, en el caso de lo que es el problema número 8 dice, la resistencia de 8 ohm de un cable conductor es directamente proporcional a su longitud L e inversamente proporcional al área transversal A. Si otro cable conductor del mismo material tiene el doble de longitud y la mitad del diámetro del primero, su resistencia eléctrica es. Ya, a ver, hasta ahí. Mira, el problema te está hablando de diámetro. O sea, el problema nos debe entender que más o menos es algo como esto. ¿Está bien? Más o menos es como esto. Ya, chicos, mitad de diámetro, ya acá. Digamos que este es el primer conductor, ya que lo tenemos acá. Ya, digamos que esto de acá es el primer conductor. Y este es el segundo conductor. ¿Está bien? El primer conductor y el segundo conductor. Dense cuenta que acá yo le voy a poner una longitud y le vamos a llamar longitud L. ¿Ya? Entonces a esto le vamos a llamar longitud L. Y a esto que está por acá, ya le vamos a llamar 2L. Ya que el problema claramente te dice que el otro conductor, que sería este de aquí, dice que tiene el doble de longitud. Así que obviamente 2L. Ya. Ahora, acá hay un área de sección transversal, que es una circunferencia. Pero como es una circunferencia, toda esta área de la circunferencia, chicos, ¿qué dicen ustedes? ¿Se puede calcular esta área? Si es una circunferencia, ¿se puede calcular el área? Sí, ¿no? Sí, se puede calcular el área. ¿Cómo calculas el área de una circunferencia? Yo sé que vas a decirme pi por el radio cuadrado. Bacán, tienes razón, pi por el radio cuadrado. ¿Y usando el diámetro? ¿Cómo era eso con el diámetro? Era pi. A ver, memoria, memoria. Estás mirando el techo ya. A ver, vamos, está bien. A ver, por acá. Usando el diámetro es pi por el diámetro al cuadrado entre 4. Así, ¿no? Entre 4, ¿no? Así era, creo. Claro, obviamente. Y así, chicos, lo podemos trabajar al otro. Pero hay un detalle, y acá, bueno, acá sí ya, para ya terminar con este caso de acá. Chicos, en el problema te dicen que esto debe ser la mitad del diámetro. O sea, si en el anterior caso al diámetro le has puesto un D, ya acá debe ser de medios.
Por lo tanto, sería pi por el diámetro, pero entre 2. ¿No ves que dice que es la mitad del diámetro? Entre 4. Ya está. Ese es el área. Te estoy sacando el área de sección transversal. ¿De acuerdo? Y ahora sí, una vez ya hecho eso, una vez ya entendido eso, ahora sí, aplicamos la fórmula de resistencia. Ahí está, esta fórmula de resistencia. Y vamos a aplicarlo 2 veces. Vamos a aplicarlo 2 veces. Para la primera, para el primer conductor y para el segundo conductor. ¿Está bien? Ya, vamos con el primer conductor. Según el problema, el primer conductor tiene una resistencia de 8. Y el segundo conductor, no sabemos qué resistencia tiene. X. Eso te van a pedir. Pero en este caso, chicos, en el segundo conductor, la longitud es 2L. Acá le pondrías 2L. 2L, ¿ves? 2L. Profe, ¿y el área? Ah, me olvidaba del área. Ya. El área, chicos, es pi por diámetro al cuadrado entre 4. Repito, sería pi por el diámetro al cuadrado entre 4. Ahí está. Ya, lo mismo vas a hacer acá. Ya, lo mismo va a hacer acá. Acá sería diámetro al cuadrado, de medios al cuadrado de cuartos. Cuarto 16. 16 sería, ¿no? 16. Ahí está bien. Ya. Obviamente hay que homogeneizar estas dos ecuaciones. Ya, obviamente, muchachos, tienes que trabajar con estas dos ecuacioncitas de acá, ¿no? Y por lo tanto, muchachos, a ver, por acá 4, creo que esta parte me parece, si me estoy quinceando me avisas, pero creo que podemos dividir a ambos, ¿no? En este caso podemos dividir a uno con el otro. ¿Todo para qué? Todo para que puedas hallar al X. Y si tú divides en manchas, no sé si se lo hiciste Grisel, o reemplazaste, creo, me imagino, ¿sí? Ya el problema te va a salir. Ya el problema te va a salir. Ya, entonces tienes que recurrir a lo que son las divisiones. Entonces, si tú divides, sería 8 esa X, como todo esto de arriba es igual al de abajo. Y ahí el mancha se quita, ¿no? Claro, el mancha se quita. Entonces, ya, si lo has hecho acá, claro, no hay problema. Exacto, muy bien. La alternativa avión, me dicen por ahí, ¿no? Ahí está. Como esta cantidad es a la otra, ¿no? Y ahí te ves las cantidades. ¿Sí? Y esa sería toda la idea en este tipo de casos. Hasta ahí, chicos, ¿alguna consulta o duda? Porque ahí ya sale el X. Me están diciendo que sale alternativa a de avioncito, ¿no? ¿Sí? Ya, entonces ahí ya te va a salir la respuesta correspondiente a esto, ¿no? O sea, hay que eliminar en mancha todo esto. Bien, ya. Para terminar por el día de hoy, muchachos, con lo que es esta partecita de acá, ya, vamos a una pequeña teoría
ya que es acerca de la teoría llamada la ley de Ohm, ¿no? ¿Qué es eso de la ley de Ohm? Ya, a ver, la ley de Ohm, ya, la ley de Ohm es una regla que habla de una proporcionalidad, ¿sí? Acá vamos a colocar ley de Ohm, ya. Lo que pasa, muchachos, es que esta regla, la regla de Ohm, establece pues lo siguiente. Dice que el voltaje que tú le apliques a un sistema siempre va a ser proporcional a la intensidad de corriente. ¿Sí? Repito, si tú a un sistema, si tú a un sistema le aplicas un voltaje, ese voltaje que tú le apliques va a ser, muchachos, directamente proporcional a la corriente. Observen, observen por favor este dibujito de acá que está al costado. ¿Sí? A ver, este dibujito que está acá abajo, no muestra pues a un hombrecito de amarillo. ¿Sí? Ya, listo. Espero que esta sea la última porque ya estamos acabando afortunadamente. Ya, bueno, a ver. Te estaba diciendo que el hombrecito de color amarillo es el voltaje, es voltios. Y el hombrecito de color verde es la corriente o el amperio. Entonces, este hombrecito de color amarillo está empujando al hombrecito de color verde. Le está impulsando para que continúe avanzando. Pero este hombrecito que está acá arriba, que no es Castillo por si acaso, ¿no? Es en la resistencia. Esta resistencia no quiere que el hombrecito de verde avance. Y eso justamente es lo que hace la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica no quiere que la corriente avance. Por eso es así es la conducta del hombrecito que está con sombrero. Ya, el punto es que este tipo llamado Ohm logra demostrar que mientras más voltaje tú le pongas, mejor será la intensidad de corriente, creándose una proporción en ellos. Ya ves, de esta manera. El voltaje es proporcional a la intensidad de corriente. A mayor voltaje, mayor intensidad. A menor voltaje, menor intensidad. Entonces, esa regla está escrita bajo la ley que ves acá abajo, ¿no? El BIR. ¿No? Voltaje es igual a intensidad por resistencia. Entonces, esa es la regla esencial que básicamente se establece en este tipo de situaciones. Vamos a aplicarlo en los problemas, ¿ya? Hacia el toque nomás ya para que podamos dar una pequeña práctica, chicos. A ver, ya. Por ejemplo, observa el problema número 7. Mira, en el caso de lo que es el problema número 7, vamos a leerlo primero, dice, el resistor mostrado forma parte de un circuito eléctrico, punto. Determina el potencial en B si el potencial A es 80 voltios. ¿Sí? Bien, amiga, entonces entonces, lo que van a hacer ustedes acá, en este problemita 7, es aplicar la ley del tío Ohm. ¿Ya? Y Ohm dice que el voltaje que tú le apliques a los extremos de una resistencia siempre va a ser proporcional a la intensidad de corriente. Bien, ¿no? Entonces, ¿qué haces tú? ¿Ya? Simplemente dices, a ver, ¿ya? A ver. Este de acá es la intensidad de corriente. R es la resistencia. Normal. Y esto que estás viendo por acá se llama diferencia de potencial. Esa es la diferencia de potencial. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Simplemente lo que vas a hacer tú es sustituir cada uno de ellos. La diferencia de potencial
aquí va. Sería A menos B. Pero A es 80. El potencial de B, no. No sabemos cuánto es. La intensidad de corriente eléctrica es 5 amperios. Y la resistencia es 12. Por lo tanto, entendemos que por acá esto sería 60. Y por lo tanto es el potencial del punto B. Y eso es lo que el problema te está pidiendo. Nada más. ¿Sí? Entonces no se olviden, tiene que haber chicos, un potencial en los extremos. No igual, sino diferente. Para que así fluya la intensidad de corriente y puedan aplicar la ley de Ohm, que es el bien. Nada más, ¿ya? En este caso. Bien, hasta aquí nos vamos a detener, muchachos, ¿ya?